bienvenidos a todos. Veo que también se encuentran profesores como Gabriela Tubul, Agustín Carlevaro, que nos conocemos y muchas gracias por estar. Y espero su colaboración con esta charla y que nos acompañen con sus comentarios desde su experiencia, que tienen mucha, ¿no? Bueno, como bien estaban diciendo ya previamente a comenzar a hablar sobre la charla en sí, bueno, ¿qué vamos a hacer hoy en el taller? La charla tiene como finalidad principal hablar dos puntos. Uno son los requisitos y las características de este programa de becas, y por otro lado, hablar principalmente de cómo elaborar uno de los puntos principales de este concurso de beca, que es el plan de investigación. Si me permitís, Benjamín, compartir el PowerPoint, si es más ordenada la presentación. Como les decía, ya son varios años, antes también de integrar la Secretaría de Ciencia de la Facultad, tengo la oportunidad de dar estas charlas y estos talleres sobre becas de investigación, y un poco desde ahí voy a hablar desde la experiencia en esas charlas y también como ex becario de la facultad. Y de acuerdo al concepto más reglamentario, las becas de investigación de nuestra universidad tienen como fin específico esto de iniciar o perfeccionar la formación en investigación y desarrollo en las distintas disciplinas científicas, de graduados y de estudiantes de nuestra universidad en general, de toda nuestra universidad. O sea, y cada facultad puede presentar postulantes. Pero hablando en general, las becas de investigación, el ser becario de investigación, lo que nos posibilita es recibir un estipendio económico a partir de la formalidad de ser becario de investigación, y nos abre un camino a la ciencia en general, al campo científico, posibilitando la presentación de trabajos, de escritura, formalizando con grupos de investigación, que son experiencias laborales y personales muy interesantes, tanto para los estudiantes como para los graduados en posgrado. Es una experiencia muy distinta a la que tal vez pueda experimentar simplemente un estudiante que no realiza actividades de investigación, y lo mismo que para un estudiante de posgrado que no se encuentra enmarcado en una beca de investigación. Y realmente considero que agrega un plus importante a la formación profesional. Es de alguna manera un camino formativo disciplinar en la ciencia en general. Y este programa de becas que otorga la Secretaría General de Ciencia y Técnica de la universidad, hay tres categorías de becas, que son las becas de pregrado, de iniciación y de perfeccionamiento. Y cada una de estas becas tiene sus destinatarios específicos y algunos requisitos en común y otros específicos, teniendo su finalidad cada una de estas categorías. Yo estimo más o menos que algunos de los 30 presentes deben estar sabiendo algunas de las cosas que yo voy a decir, porque son cuestiones generales del programa de becas, pero vamos a poner en común un poco las cuestiones. Las becas de pregrado en general están destinadas, no en general, sino están destinadas para estudiantes. Tienen una duración de 12 meses, es decir, de un año a partir de la toma de posesión, a partir de que uno asume la beca, que sería en el 2021 en el caso de quedar seleccionado. Tiene un año, sería hasta el próximo año del mismo mes en que asume. Y los requisitos generales para presentarse a este concurso de becas y postularse a una beca de pregrado como estudiante es tener el 40% de las materias aprobadas del plan de estudio, o más. No ser graduado, por ejemplo. Y tiene su finalidad en iniciar la formación en la investigación en estos 12 meses. Y de alguna manera también es una posibilidad de experimentar inicialmente en la investigación. En nuestro caso, en la investigación jurídica. Otro requisito es tener 30 años como máximo, y si en caso de ser seleccionado,
beneficiado con esta beca tiene una carga horaria de 10 horas semanales. Las becas de iniciación están destinadas a graduados o estudiantes, en el caso de los estudiantes que adeuden hasta 6 materias, y tiene como finalidad estimular el cursado de una carrera de maestría o de doctorado, y particularmente tiene la finalidad de estimular la creación de tesis de maestría o de doctorado, con la finalidad de generar un conocimiento científico en ese marco. Como requisito hay que tener hasta 33 años máximos de edad, y tiene esto sí es importante pensar a la hora de presentarse una beca de estas, es que las becas de iniciación tienen una carga horaria semanal de 40 horas equivalentes a una dedicación exclusiva. ¿Sí? Y la otra beca, la beca de perfeccionamiento, que ya la finalidad es de alguna manera terminar el camino iniciado en iniciación en posgrado, es la de finalización de un doctorado, una beca más específica que tiene una duración de 2 años, 24 meses, y se encuentra destinada exclusivamente a cursantes avanzados de doctorado, una carrera de posgrado doctoral o de maestría finalizada con el compromiso de cursar un doctorado. ¿Y cuáles son las exigencias o las tareas que nos va a requerir esta beca, particularmente si hay algún interesado, les digo, es tener participación ya en trabajos de investigación y publicaciones científicas que comprobar a la hora de la presentación, tener hasta 36 años de edad como máximo, y se tiene que acreditar, esto es un requisito propio, acreditar ya el conocimiento inglés en comprensión escrita y oral. Benjamín, ¿querés hacer algún comentario sobre las categorías? ¿Tienen alguna pregunta sobre las categorías? No, son bastante sencillas. Y el otro punto que sí es más fundamental es entender que este programa de becas estimula un concurso, ¿sí? Que cada una de estas categorías de becas se establecen plazas para cada una de las facultades que conforman nuestra universidad. Entonces, la Facultad de Derecho, la Facultad de Artes, de Ciencias Económicas, presenta sus postulantes. Para las becas de pregrado, actualmente contamos con 10 plazas por facultad para otorgar becas. Este concurso, asimismo, por ejemplo, tiene su propia comisión de evaluación, integrado por áreas del conocimiento en ciencias sociales, en ciencias exactas, e integrado por docentes e investigadores, los cuales van a evaluar la postulación en el concurso, ¿sí? Y las pautas de la evaluación o los puntos a tener en cuenta en el momento de presentarse a este concurso de becas es tener en cuenta los antecedentes para cualquiera de las categorías. Los antecedentes en perfeccionamiento y en docencia, el plan de trabajo de investigación que se presenta y la dirección propuesta. Son los 3 puntos fundamentales claves del concurso. Esto también creo que la mayoría que haya consultado el mail de becas nuestro ya lo sabe, o al mail o haya consultado con la Secretaría General de Ciencia y Técnica ya lo sabe, que los aspirantes deben realizar la postulación a través del sistema SAP, al cual van a ingresar en la página que está ahí en el Power, y van a agregar a esa postulación, ellos lo llaman formulario, el plan de trabajo de investigación, que lo van a completar, y el aval de la Secretaría de Ciencia y Transferencia de nuestra facultad y de la máxima autoridad. Y en este formulario, como lo llaman ellos, van a encontrar en general la solicitud, donde ustedes van a completar sus datos generales, los datos de su director, el lugar de trabajo, el tema que van a trabajar, y algo importantísimo, el proyecto de investigación en el que se van a insertar, ¿sí? Asimismo, van a ir completando los distintos puntos con la certificación y las constancias en general de cada uno de la documentación probatoria, como dice en el punto 5, de cada uno de los aspectos. Entonces este punto 5 se va completando mientras uno va cargando en general el formulario. Y por otro lado, en el caso de las becas de iniciación, pues está en rosado,
van a tener que acompañar la constancia de posgrado o el compromiso de cursar una carrera de posgrado, de maestría o de doctorado. No es necesario que se encuentren cursando la carrera de maestría o de doctorado para las becas de iniciación. Sí hay que hacer un compromiso de cursar una carrera acreditada, principalmente en el ámbito de la universidad, de la UNE, y en el caso de que no exista la carrera que ustedes pretendan cursar, bueno, ahí pueden postular de otro lugar. Bueno, en principio, antes de seguir con el último punto, que creo que es el que menos relevancia tiene a la hora del concurso, pero que es importante decir algunas cosas, es importante tener en cuenta, pasamos al final, que para cada una de las categorías de becas hay puntajes respecto de lo que uno presenta en el formulario. Y que no es lo mismo presentarse a una beca de pregrado, de iniciación a perfeccionamiento. Estos puntajes van variando. Entonces, a la hora de pensar en el formulario, en el completar, uno más o menos tiene que ir armando su perfil en la presentación de becas y viendo, de alguna manera, por decirlo, es un poco complicado explicarlo, pero lo ven en la experiencia, es viendo en dónde se sienten más fuertes y dónde más pueden aportar para quedar y ser beneficiados en estos concursos en caso de estar interesados. Esto que estoy mostrando ahora está en la resolución de la convocatoria de este año, si lo quieren ver más preciso. Pero, en principio, en las becas de pregrado, que son para estudiantes, el puntaje académico, que está compuesto por el promedio del estudiante, más el promedio histórico de los egresados de los últimos 5 años, se calcula una fórmula, se otorga un máximo de 50 puntos. Es decir, aquel que saque 10 de esa fórmula va a obtener 50 puntos total. Sumado los antecedentes de investigación y docencia que puedan aportar, como ser las publicaciones, las presentaciones a reuniones científicas, si alguno es ayudante de alguna cátedra, si participaron previamente de algún proyecto de investigación o de extensión, pueden ir completando. Y otro punto importante es tener conocimiento en idioma, vale puntos también. Y es ahí donde se va armando el perfil de cada uno que va presentando, que va a presentar a este concurso. Eso vale 10 puntos en las becas de pregrado, ¿sí? Y el otro punto, que es el que siempre tratamos de estimular más, porque sabemos que tanto el puntaje académico, es decir, el promedio, sería el resultado de la ecuación que se realiza, más los antecedentes, son algo que ya tenemos y que traemos. Pero ¿qué podemos aportar en este momento del concurso de la postulación? Es el plan de trabajo. Pensar ahí que ahí es donde tenemos que poner ficha y trabajo para realizar. ¿Y qué se evalúa del plan de trabajo en general? ¿Cómo está formulado? La originalidad y la factibilidad del trabajo. Es decir, cómo lo presentamos, cómo estratégicamente está presentado, la originalidad del tema en relación a lo que se viene investigando, a los temas que están, es decir, si es novedoso o no, y la factibilidad tiene que ver específicamente con el tiempo que uno tiene para realizar y si se van a poder cumplir o no cumplir con los objetivos que van a plantear y la hipótesis. Todo esto, la formulación, la originalidad y la factibilidad, teniendo en cuenta claramente la metodología, los objetivos, la hipótesis que uno plantea en el plan. Ocupo ya estas palabras porque me parece que a la hora, a este momento de la postulación, con tan poco tiempo, por lo menos estas cosas saben que el plan de trabajo llevan. Y por último, el otro puntaje el otro ítem que es importante es la dirección. Es decir, quién va a acompañar, quién va a guiar el trabajo del becario en estas distintas categorías, que es el director o directora de beca, junto con puede ser el codirector, codirectora y el subdirector o subdirectora, ¿sí? En las becas de pregrado se otorga un máximo de 20 puntos por esta categoría. Pero fíjense cómo todos estos puntos van cambiando en relación a las otras becas, como por ejemplo la de iniciación. Ya el puntaje académico disminuyó, otorgan un máximo de 35, aumenta lo que son los antecedentes de investigación en un 15, y el plan de trabajo en 30, que también va aumentando. Y la dirección se mantiene. ¿Y esto por qué se debe? Se debe a que no es lo mismo un graduado que un estudiante. Y justamente la autonomía en la actividad de investigación
va viéndose en los distintos rubros o ítems a ser evaluados, desprendiéndose de alguna manera de lo que es el promedio, una vez que ya es graduado, a lo que es la dirección y el plan de trabajo. Pero ahora sí, vamos a hablar un poquito de los directores, y ya creo que termino, Benja, con eso. Vamos a abrir algunas preguntas. ¿Y los directores o codirectores? Bueno, uno se pregunta tal vez en este momento de si solamente necesito un director o también necesito un codirector o un subdirector. ¿Cómo es el trabajo ahí? En principio uno presenta un equipo de trabajo, se presenta uno, el postulante, que es quien se presenta, en conjunto con un director. Eso es el requisito mínimo. Pero a esto, el director puede considerar necesario acompañar un codirector y un subdirector en caso de ser necesario. Y todo ese equipo es evaluado en ese rubro. ¿Sí? ¿Y qué quiero decir que es evaluado? Es decir, que van a ser evaluados los directores, codirectores y subdirectores en relación a los antecedentes en su formación que posean al momento de la postulación. No todos los directores o directoras tienen los mismos antecedentes al momento de presentarse. Y es así que no cualquiera puede ser director o directora de investigación, de una beca, perdón. Y hay ciertos requisitos mínimos. El power está ahí, me parece que está de más decirlo, pero no todos los docentes de la facultad pueden ser director o directoras. Y un punto importantísimo a tener en cuenta es que en los casos en que el docente que va a ser el director no tenga algo que se denomina mayor dedicación en la facultad, es obligatorio o es necesario, podríamos decirlo, que acompañen un codirector. Yo sé que a veces estas palabras de mayor dedicación, aparece ahí también si posee categoría de investigador, no las comprendemos cuando comenzamos este trabajo. Pero son puntos que nosotros podemos ir viendo, por ejemplo, en los currículums que nos mandan los directores. ¿Sí? Y por ahí, en caso de que el director no se dio cuenta o se le pasó el tema, porque claramente tiene muchísimas obligaciones, cuenta por nuestra responsabilidad, porque es nuestro concurso, ver esos puntos. ¿Sí? Y por último, bueno, la beca de perfeccionamiento, no sé si alguien estará interesado, cambia totalmente los rubros a evaluar, porque justamente estamos hablando ya de un doctorado avanzado. Normalmente son pocos los postulantes a becas de perfeccionamiento en nuestra facultad. Creo que hace un montón no había, año pasado hubo uno. Pero bueno, cambia totalmente. Y ya se evalúa, por ejemplo, el avance en la carrera doctoral. ¿Sí? Y no, el puntaje del promedio no entra a jugar más. Algo que sí quiero que presten atención a esto, es por debido a esta situación de aislamiento social que estamos viviendo, es que todo se está trabajando online y no hay forma de consultas personales. Y como ya hicieron esta pregunta, es la que Benjamín respondió, estos son los mails a los cuales deberían realizar las consultas. Uno es directamente a la universidad, que son los que realizan esta presentación a becas, que es que rrhhcit.une@gmail, recursos humanos de ciencia y técnica. Y el otro es el nuestro, que es becas de investigación de chune@gmail. Todas las consultas que las realizan al segundo mail, nosotros igual se las derivamos al equipo de recursos humanos de ciencia y técnica, porque son ellos en este momento los encargados de esta postulación. ¿Tienen alguna pregunta sobre este tema en particular? Yo voy a hacer dos comentarios nomás, Martín. Empezando por lo último, Okay. es muy probable que si tal vez hagan alguna consulta o pregunta concreta sobre cuestiones de trámite que son más bien administrativos o que tienen que ver con, no sé, con conseguir un director o con la consulta acerca de los proyectos de investigación a los que se pueden sumar, los van a derivar al segundo mail, porque de hecho la Secretaría de Ciencia y Técnica ya tiene disponible, digamos, un mail por cada unidad académica a la que hay que hacer las consultas, que en este caso sería Eso un les quería mail. mostrar ahora, Benja. Eso era lo que terminaba esta partecita, y se les quería mostrar cuáles eran los proyectos actualmente vigentes, para Bueno, aquellos que todavía no encontraron o no tienen, o están pensando, que lo yo, puedan ver, pero bien, rápidamente para saber. yo recomendaría que las consultas al primer mail se hagan, por ahí si son
cosas que solamente la Secretaría General de la UNE puede llegar a manejar, que es por eso justamente que hablábamos de la cuestión del sistema, del SAP. Nosotros como Secretaría de la Facultad no tenemos acceso a la administración del SAP. En ese caso, si hay algún inconveniente con el usuario o con la carga, o sea, le da algún error o no pueden recuperar la contraseña o algo así, ahí sí la consulta es al mail de Ciencia y Técnica, que es el primero. Si es una consulta referida ya a lo que es directores, plan de trabajo, proyecto o postulación, digamos, de cotidiano, lo hacen al segundo mail. Y por ahí, bueno, un comentario más con respecto a la parte justamente para ir el director o directora, porque me acuerdo que cuando yo postulé a una beca de pregrado, también, por ahí si lo escuchaba Martín hablar de mayor dedicación, de categorías y demás, me iba a asustar un poco, de hecho me asusté. Yo creo que la cuestión clave en eso es que nosotros como equipo de la Secretaría de Investigación de nuestra facultad estamos disponibles para ayudarles a conseguir director, directora, codirector o lo que sea necesario. Nosotros tenemos una lista que fuimos conformando con docentes que están más o menos en condiciones de dirigir. Pero eso nosotros podemos ayudarles una vez que ustedes, por ejemplo, nos cuenten el tema. Eso lo vamos a ver también en algún momento de esta charla. O sea, por esa parte digo, pueden quedarse tranquilos que los vamos a acompañar a conseguir director y el requisito también del proyecto de investigación. Sí, algo para decir sobre eso de los directores, fue lo que dije, como categorías que a veces no se entienden. Sí, lo que dice Benjamín es verdad, nosotros desde la Secretaría hacemos un acompañamiento en esto de la búsqueda del director, lo cual no garantiza el éxito de esa búsqueda, pero sí por lo menos los acompañamos, porque tenemos los datos y somos conscientes de esa responsabilidad de tener los datos. Y por otro lado, otro dato importante, un límite importante que podrían prestarle atención en caso de que puedan prestar atención, es que cada director solamente puede dirigir hasta 5 becarios, 5 becarios en total, ¿sí? O sea que si esa persona que ustedes pretendían que les dirija, la está dirigiendo un grupo de 5 becarios, de alguna manera no va a estar bien en el momento del concurso, ¿sí? Son cosas que por ahí se pueden tener en cuenta. No digo que sea fácil, pero sí que se pueden tener en cuenta. Y bueno, y ahora yo les quería mostrar, antes de ir al otro tema que íbamos a tratar, era la cuestión bueno, uno de los puntos fundamentales para este concurso y para este programa de becas de la universidad es insertarse en un proyecto de investigación acreditado, que lo llaman PI, Proyecto de Investigación Acreditado de la universidad. Nuestra facultad claramente tiene un conjunto de proyectos dirigidos por profesores de nuestra facultad de variadas temáticas. Y cada uno de esos proyectos tiene su grupo de investigadores, conformado por muchas personas y categorías, desde los directores, codirectores, investigadores, docentes, auxiliares, también becarios, tesistas. Son grupos grandes de trabajo y son proyectos marco en general. Y es un requisito fundamental para las 3 categorías de becas incorporarse a un proyecto, que su plan de investigación se enmarque en un proyecto de esos de investigación. No que sea el mismo, sí que se enmarque. Es decir, que alguna de las líneas que derivan de esos temas, ustedes la trabajen en particular. Y les recuerdo, a lo que también dije, esto de que es evaluado en la presentación, el plan que ustedes hacen. Tener en cuenta que el tema planteado no es lo mismo para una categoría de pregrado, de iniciación y de perfeccionamiento. Por esto de la factibilidad, ¿sí? Pero bueno, ahora les muestro. Ahí se ve mejor, ¿verdad? Bueno, les voy a mostrar este primero que está acá y para que vean ciertos datos a tener en cuenta con esta lista, ¿sí? Porque también es importante saber leer estas cosas. Que es que tiene un año de aprobación, que por ahí no nos importa eso, pero sí un año de inicio y de fin, ¿sí? Esto es importante tener en cuenta, porque claramente no nos podemos presentar un proyecto que se encuentre vencido, ¿sí? Tener en cuenta. Este es el código que les va a pedir a la hora de la búsqueda para cargar. Y la denominación, por ejemplo, este proyecto se denomina Acción
de la sociedad civil y el Estado para la visibilización, prevención y erradicación del trabajo infantil en Corrientes. Es un proyecto que en principio es muy específico, un ámbito, es en Corrientes solamente el ámbito de investigación, pero tiene un tema particular que es el trabajo infantil, ¿verdad? Y ciertos puntos como la visibilización, la prevención, la erradicación, del cual se pueden desprender líneas de investigación específicas sobre cada uno de los puntos. Son proyectos macro en general, ¿verdad? Y el director, que es el encargado del proyecto, que normalmente reúnen los requisitos específicos para ser directores de becas también, ¿sí? Eso es algo importante a tener en cuenta. No necesariamente tiene que ser su director de beca, ¿sí? Pero va a tener que dar conformidad de su incorporación, sí o sí. Otro de los proyectos tienen que ver con el acceso, muchos tienen que ver con los accesos a la justicia, análisis sociohistóricos, por ejemplo. Bueno, son varios los proyectos. Esto es algo que está a disposición, así que nos pueden solicitar en el mail. Que el becas, ¿cómo es? Becas de Ahí lo investigación pongo, de CH UNE, ¿sí? lo pongo, Martín. Pero para que vean, aquellos que todavía no tienen un proyecto o todavía no están viendo su postulación, porque veo que hay muchas personas, 56 personas conectadas, nos solicitan y nosotros compartimos con ustedes los proyectos actualmente vigentes de la facultad. Les decía, esto es importantísimo porque es un requisito formal. Si no se presentan un proyecto, si no se inserta la investigación en un proyecto, no se pueden presentar a la beca, ¿sí? Mostrar uno por uno me parece, vamos a estar mil a la beca. Pero bueno, ¿querés seguir con el otro tema? ¿O tienen Bueno, pero alguna pregunta sobre esto? eso, sí, sí, no sé si hay algún comentario, pregunta sobre lo que Las expuso. categorías, requisitos. Eso fue muy Sí. rápido. Buenas tardes, ¿puedo hacer una pregunta? ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? Sí, Sí, habla María. hola, María. Les hago dos preguntitas, ¿puede ser? Sí, Sí. Primero es si me puedo presentar a la beca de perfeccionamiento sin haber tenido antes otras becas. Sí. Sí. ¿Sí? Sí, sí se puede. Algo que sí quiero aclarar es, todas estas becas, las tres categorías de becas, están destinadas tanto a estudiantes como graduados, como cursantes, dentro del Sí, ámbito de la universidad, exclusivamente, ¿sí? Ese es el requisito, un requisito mínimo. Pero no dice que sea un requisito en ningún lado, para que para la beca de perfeccionamiento uno haya tenido que tener la beca de iniciación o la beca de pregrado. Eso no es un requisito formal. Simplemente es algo que te va a dar puntaje, pero no es un requisito formal. perfecto. Y la segunda pregunta que les hago es el siguiente. Para la beca de perfeccionamiento, ¿me exigen que esté terminado la carrera del doctorado o puedo estar No, no. iniciando? Bien, es eso. La carrera, la beca de perfeccionamiento, tiene, repito, no dije mucho sobre la beca, pero tiene una duración de 2 años, un Sí. límite de edad de 36, y está destinada justamente a aquellos que hayan finalizado una maestría y hayan ya iniciado un doctorado. Es importante estar ya inscrito y cursado un doctorado, porque lo que se evalúa principalmente son justamente todos los cursos de posgrado acreditables que uno tiene para poder hacer el doctorado. Se evalúa también el plan de tesis doctoral y el avance en la carrera del doctorado. Eso es lo que se evalúa. Perfecto. O sea, te van a Bueno, pedir el eso es. analítico, qué materias cursaste, si cursaste materias, la inscripción, son puntos que van a tener que acompañar a la presentación. Bien, pero sí o sí tengo que estar inscripta. Si no, para el inicio de una carrera doctoral tenés la beca de iniciación, por ejemplo. Sí, pero no llego con la edad. Claro, eso es algo importante a ver ahí.
existe ese límite concreto, formal, lamentablemente. Sí. Tengo terminada ya la especialidad, por eso quería saber el tema del doctorado. Sí. Fíjate igual el reglamento, pero es como yo te estoy diciendo, esto Sí. de tener por lo menos estar inscrito en la carrera doctoral es el requisito mínimo para esa beca. Perfecto. Muchísimas gracias, ¿eh? No, de nada. Acá preguntan en el dos cosas, si el listado lo enviamos por mail, sí, lo vamos a enviar por mail, tienen que solicitarlo nada más al Solicitarlo correo. previo. Esa y cualquier otra consulta que tengan en ese correo. Y después preguntan si la lista de PI es enunciativa o son todos los proyectos a los que puedo acceder. Son los proyectos. Y son esos los proyectos porque, bueno, como dijo Martín, uno como becario o becaria nunca está solo, no puede trabajar solo porque por algo es becario, y se inserta en un equipo de trabajo. Por eso es importante ver la lista. Hay algunos temas que son más generales que otros, y a partir de eso Hola, ver, Diego. y a partir de eso, ¿está bien? Sí. Y a partir de eso ver en cuál de esos temas, bueno, como digo, algunos generales, a otros parecen más disciplinares, uno puede, digamos, insertar de alguna manera nuestro tema o nuestro plan de trabajo particular, ¿no? Pero sí, siempre es en relación a uno de los proyectos que están vigentes y que están en esa lista. ¿Alguna otra pregunta? Buenas tardes, Buenas tengo tardes. una pregunta. Ay, Se pisaron. sí, bueno. Sí, hablen de uno, hay Eh, tiempo, así que no se preocupen. bueno, yo soy Soledad Sánchez, soy de Misiones, pero hice la maestría en Familia, Niñez y Adolescencia en la UNE. Tengo finalizada la maestría, pero no tengo fecha de defensa de tesis. Entonces quiero saber cómo puedo encuadrar, si voy para una de iniciación o para una de perfeccionamiento, porque mi idea es seguir el doctorado. Pero no cumplo con el requisito, me parece, porque no estoy inscrita al doctorado. Podés presentarte a una beca de iniciación si cumplís los requisitos de edad. Cumplo, sí, me da la edad para la de iniciación, pero Sí, también sí. me daría para la de perfeccionamiento, porque también decía en uno de los Power que pasaste, en uno de los primeros, se compromete a realizar el doctorado. ¿Qué significa eso? Sí, es cierto eso. Yo te recomendaría que una vez iniciado el doctorado, tener el doctorado avanzado, te presentes a la de perfeccionamiento. Teniendo en cuenta Ah, los ok. plazos, porque fíjense en general que todo este programa de becas, porque es un programa, aunque no lo enuncia así, va desde la idea de la formación en la investigación. Si Sí. uno cumple con todas estas categorías, tiene como toda una carrera total hasta terminar los estudios doctorales. Realmente hacer una carrera doctoral es un trabajo muy forzado. Por eso también van aumentando las dedicaciones en cuanto al trabajo y a los estipendios también, claramente, porque exige más trabajo hacer un doctorado que una maestría que ser estudiante. No es lo mismo, son diferentes cosas. Claramente que las becas de pregrado están destinadas a estudiantes, tiene 10 horas semanales, pero para aquellos, para acompañar la formación profesional, pero es para que se reciban, no es para, de alguna manera, agregarle trabajo y no se puedan recibir. Por el digo así, lo digo. Y también las becas de iniciación y de perfeccionamiento, que son becas de posgrado, justamente la idea es aportar una dedicación para que puedan terminar sus tesis, puedan terminar las carreras de posgrado. Junto con el plan que uno ya presenta de investigación, ir trabajándolo. La beca de iniciación tiene la característica de durar 3 años, ¿sí? Y la de perfeccionamiento es una beca cortita, de 2 años nomás, para terminar la carrera, para poder terminar la tesis y presentarla y recibirse. Por eso Está te bien. recomendaría que inicies con, todavía no termines tú has presentado tu tesis de maestría, te puedes presentar a la beca de iniciación, eso te va a dar muchísimo puntaje a la hora de presentarte, tener avanzada en la carrera de maestría, y después Sí, al yo ya la tengo doctorado. finalizada. Claro, pero Martín, no rendida. te consulto porque ahora a las 6 tengo otro curso yo de clases, así que los tengo que ¿Sí? dejar. Te consulto otra cosita. Con respecto a esto, a la carga horaria, esto, ¿cómo se acredita? Pues ya te digo, yo vivo en Misiones, ¿cómo es el tema?
Sí, vos vivís en Misiones. Sí. Y bueno, y vas a tener tu equipo de trabajo acá, ¿verdad? O vas a poner Sí. que vas a trabajar acá en la facultad nuestra, eso va a ser tu lugar de trabajo. La coordinación con las horas de trabajo lo vas a hacer con recursos humanos, no sé, yo te diría que lo preguntes a ellos. Pero Ok. algo importante tener en cuenta es que es incompatible, en principio, con algún otro trabajo de dedicación exclusiva, ¿sí? Que sea Sí, rentado. entiendo. Sí. Sí, pero justamente esa es una complicación para los que no vivimos allá, porque suponete que si no me reditúa, no me es redituable esto, no me iría a vivir a Corrientes de ninguna manera, pero Totalmente. dejando todo lo que tengo acá, a eso voy. Sí, sí, Por eso eso es más así. que nada. Por Eso ahí un lo puedo Pero eso comentario. es, encauzar bueno, al mail este que decían ustedes, puedo preguntarlo. Benjamín, No, en realidad hay un comentario partiendo de la experiencia, ¿no? También, en la categoría que sea de beca, lo que tiene la beca por ahí de pregrado es que es una dedicación simple y, bueno, lo que tienen las becas de posgrado que son exclusivas. Pero el cumplimiento de las horas, como por ejemplo en nuestra facultad de Derecho no tenemos un espacio destinado a la investigación, un espacio donde uno pueda ir a marcar, por ejemplo, donde pueda haber un control sobre esa tarea. Normalmente lo que se hace es la certificación del cumplimiento de las horas, las hace el director o directora en la beca, y la coordinación de cómo se trabaja en esas horas también es parte de la relación que cada uno tiene equipo. con su directora y Entiendo. con el equipo de trabajo, porque no es que vamos a un lugar físico a cumplir horario, eso todavía no está pasando en la Facultad de Derecho. El cumplimiento de las horas tiene que ver con la propuesta de trabajo, con el plan de trabajo y con la relación que uno tiene con el director y con el resto del equipo. Eh, es esa, ¿no? Se va a adaptar también a la propuesta de trabajo y al equipo en el que uno está. Entiendo. Muchísimas gracias, chicos, muy amables. Bueno, voy a aprovechar y le voy a decir que se encuentra presente Diego Izaro, que es profesor también de nuestra facultad y que siempre también siempre estuvo así como yo en esto de las presentaciones. Gracias, Diego, por estar. Buenas tardes. Gracias a ustedes. ¿Cómo está Benjamín, Martín, Agustín también? ¿Cómo está? Otro también que es de nuestra camada ahí, doctor Carlevar. Sí, Hola, todo Diego. bien, Así Diego. Acompáñanos en lo esto de la exposición. Sí, habían dos Así es. consultas más, que no sé si las chicas se fueron, si siguen ahí. No. Sí, Florencia era. Sí, María. hola. Bueno, Yo estoy acompañada por, bueno, el doctor Agustín Carlevaro, que está presente, y el doctor Monzón Wingard, que van a ser mis directores y codirectores. El proyecto nosotros ya lo tenemos. Mi pregunta era respecto al aval que hay que conseguir, con cuánta anticipación conviene hacerlo y con qué autoridad nos tenemos que dirigir para obtener eso. Sí, con nosotros, justamente con la doctora Bianchetti, es con quien tenés que dirigirte. Cuando vos lo tengas a la presentación, o fíjate que ahora es todo online, no hay que presentar escrito, no hay que presentar, perdón, en soporte de papel, nada. Yo no vi si pide o no aval, la verdad no lo vi. Yo Sí, creería que creo. no. Pero bueno, vos decís que sí, tenés que comunicarte al mail de becas. Ahí mandar, si es un formulario el que tenés que imprimir, mandar la copia ya completa y nosotros te vamos a gestionar la firma. Bueno, muchas gracias. Claramente, vos lo tenés ya armado, si lo podés mandar ya, si querés. Eso háganlo con tiempo, no lo hagan el 23, porque del 23 al 24 se nos complica todo al 25. Les pedimos que esto pase en la semana antes a la presentación para poder hacerlo correctamente. El formulario... Sí. perdón. Y no, es eso, para ir continuando lo que decís, la verdad es que entendemos que como parte de las condiciones es el aval del lugar de trabajo, que tiene que ver con la firma de la máxima autoridad, que es el decano, y con la firma de la secretaria de investigación, que es la doctora Alba Bianchetti. Entendemos que una vez que termine la carga de los datos y de los antecedentes y del plan de trabajo en el SAP, les emite un PDF que tiene espacios para las firmas. Si eso es así,
recomendamos desde ya, como dijo Martín, a ir terminándolo por ahí un par de días antes de la finalización del plazo, porque si eso es así, entonces nosotros tenemos que gestionar esas firmas, tanto de Alba, de Bianchetti, como del doctor Villegas, como autoridades. Las firmas de los directores, tanto de beca como del proyecto, lo gestionan ustedes en esa relación y esa comunicación que entiendo que desde ya, o desde en estos días, tienen que comenzar, Sí, porque todos me mandaba también un PDF que creo que era obligatorio sobre el decano y también sobre la doctora, por eso era mi Eso pregunta. nos envían a nosotros, exactamente. Ok, gracias. Sí, no, al Mariana. mail de becas. Mariana. Sí, buenas tardes. Ante todo quería consultar porque yo soy alumna de extensión, yo soy de la extensión áulica de Montecaseros, entonces quería bueno. saber si nosotros también podemos aplicar para las becas. Sí. ¿Sí? Mi segunda consulta es en relación a si existe alguna incompatibilidad respecto a otras becas de la facultad, como por ejemplo de prestación efectiva de servicios. Bien, esa es una buena pregunta, Mariana, muy buena pregunta. Solamente es incompatible con otras becas de investigación. Ujú. Bien. ¿Sí? No, uno no puede tener dos becas de investigación en el momento claro. ¿sí? De tomar posesión. Entiendo. Bien. Bien. Y respecto a cómo se encuadra el plan de trabajo dentro de los proyectos de investigación, ¿ustedes nos ayudarían a coordinar eso, digamos, a darle el encuadre que sea más adecuado para que Sí. pueda entrar nuestro plan de trabajo? Sí. En principio lo que nosotros nos encargamos, Mariana, es como secretaría de la facultad, nosotros nos encargamos de la coordinación, relación, directores con postulantes, no en ayudarte a escribir el plan para encuadrarlo, ¿no? Sí en la coordinación para buscar, a decir, bueno, ¿qué quieres trabajar? ¿Qué te interesaría? ¿Quiénes se encuentran disponibles en esa temática? Y una vez que coordinan, ya la tarea de realizar la postulación, el plan y demás, es ya el trabajo en el equipo que se presenta, ¿sí? Sí. Escribinos, Mariana, es re importante que las extensiones comiencen a participar en estos programas de beca, estamos muy interesados en eso, así que escribinos, por favor. Sí, Y a todo aquel yo estoy acá porque que- ustedes me contestaron el mail y me pasaron los proyectos de investigación que están en curso. Y había una cosa más que iba a preguntar respecto a lo que acabas de decir, pero creo que se me perdió. Así No, que si te bueno. acordás ahora, Sí, decinos. gracias. No, de nada. Benja, fíjate la pregunta que están haciendo en el chat. Dice, sí, Estoy al viendo momento... al límite de la edad para postular. El límite de la edad, en el caso de beca de pregrado, es de 30 años, y sí, es al momento de postular y hasta el 31 de diciembre de este año, que es el año de la convocatoria. Es decir, que hay que tener hasta 30 años, hasta el 31 de diciembre de este año. Sí. El promedio histórico de la facultad, no sé si vos lo tenés, Martín, si no vamos a consultar, y si no, desde ya también los invitamos ustedes tienen que pedir dos cosas como postulantes de la Secretaría Académica. Es el promedio histórico de la facultad que les va a preguntar el SAP y el analítico de materias. Eso también es un trámite que va a requerir tiempo. Por eso les aconsejo, quienes ya estén decididos en postular, que por ahí trámites que ya pueden adelantar, seguro son esos dos. Al mail de Secretaría Académica, que ya les voy a decir cuál es. Yo estoy buscando ahí, Benjamín. A ese mail tienen que solicitar esos dos, el dato del promedio histórico y el analítico de materias que les va a pedir el SAP que adjunten. Ahí está, ahí puse en el chat. Mira. Yo creo que prueben con los dos. Yo puse otro. Bueno, si ponen a los dos como destinatarios, yo creo que hasta puede ser un poco más efectivo. Siempre avisando para qué es, avisando que tienen plazo, avisando que es para una postulación de beca. La Secretaría Académica ya está avisada del concurso, pero no está de más que ustedes cuando solicitan esto, aclaren que tienen plazo y que es para el concurso de becas. Sí. Yo diría que el promedio histórico va a la Secretaría Académica y todo el otro trámite va al alumnado.
yo toparía eso, pero aclaran en el asunto correctamente becas de investigación, pedido promedio histórico, eso podrían ponerlo en el asunto, y después estimado secretario o estimado a quien sea, se le solicita tal cosa. Acá preguntan... Chicos, buenas tardes, ¿les puedo hacer una consulta? Sí, sí. En primer lugar, me pareció interesante la pregunta de la compañera que justo se le había olvidado y la puso en el chat respecto del formato predefinido, teniendo en cuenta que no es lo mismo que uno tenga que presentar un plan de tesis, que tenga que presentar simplemente respondiendo cuestiones básicas, un plan de trabajo, o que deba ser un poco más ampliado. Al margen de lo que tenga que ver con el formato de presentación, la idea de presentación o los ítems de presentación, ¿los podemos conseguir mediante correo electrónico comunicándonos con ustedes o cómo? Pues el plan de trabajo es amplio, ¿vieron? Sí, sí, Entra mucho. Eso vamos a charlar ahora, justamente. Ah, perfecto. Las partes que debe contener el plan de trabajo Perfecto. están en el reglamento de las becas, pero justamente como es una enumeración nada más y son varios puntos, la segunda parte de esta charla, pero ahí ya podemos arrancar con eso para no sea muy largo, tiene que ver con eso, tiene que ver con las partes y más o menos recomendaciones nuestras sobre qué puede ir en cada punto. Dale, gracias. Y una segunda consulta que tiene que ver respecto de los que más o menos tenemos la idea, por lo menos el plan de trabajo, depende de lo que, porque no leí en este caso la resolución de qué incluye. Una vez que vimos la lista de los proyectos actuales, para contactarnos con cada uno de esos docentes o directores, digamos, lo hacemos por intermedio del correo de Ciencia y Técnica de la Facu, por intermedio de ustedes. Claro, si no tenés contacto de Claro, esto, te no. conectas con la directora, vos nos pedís, sí, el contacto a nosotros te hacemos el nexo, o como dijo Martín, haremos todo el intento para que te pongas en contacto. Listo, entonces, gracias. Esa era la consulta, muy amable. Bueno, Preguntaron, Martín, acerca de si es necesario tener director o directora al momento de la inscripción, y sí, es fundamental porque para... Es un requisito formal y de evaluación, las dos cosas. Claro, y también en el SAP mismo, me parece que no vas a poder avanzar en el sistema, en la carga de los datos, si no cargas un director. Así que eso es fundamental, sí, que por eso desde ya vayamos definiendo esas cuestiones, tanto el director como el proyecto en el que se va a incluir. Acá están, como están haciendo varias preguntas que tienen que ver con el reglamento, yo les comparto desde ya el reglamento de becas, que lo pueden tener, está también disponible en la página, pero bueno, nosotros por ahí queríamos como un poco resumir estas cuestiones, pero les paso y tienen ahí a mano toda la información. Eso, Martín, avanzamos con la siguiente parte. Con el plan, sí. Lo vamos respondiendo también en el momento. Diego, déjame aprovechar que estás y cualquier cosa que vos quieras aportar, te pido por favor que lo hagas. Así me das una mano con esta parte. Sí, lo mismo que la doctora Adbul y el doctor Carlevaro presente, claramente. Déjame hacer una sola aclaración antes, Benjamín. Claramente el tema del plan de lo que necesiten, acá estamos. Bien, muchísimas gracias por asistir, Gabriela. El plan de trabajo tiene que ver con metodología de la investigación científica. Lo habrán entendido de mano esto. Esto no va a ser una clase de investigación, de metodología de la investigación científica, entiéndanlo, sino simplemente va a ser esto del concurso de becas, cómo encontrarse por primera vez con un plan, con la presentación de un plan, y de acuerdo a la experiencia que nosotros tenemos desde la investigación misma y desde la postulación, todos los años vamos viendo cosas de cómo ir generando transmisión del conocimiento para estas charlas, y pensar, bueno, ¿cómo podemos orientar a que se les ocurran ideas para generar este plan? Así de simple es lo que intentamos hacer. Si estás de acuerdo conmigo, me imagino. Y bueno, y es sobre eso, no es sobre metodología en sí, porque claramente 10 minutos no nos da para dar una clase de metodología completa sobre la elaboración de un plan. ¿Sí? Todo tu la exposición, me comento. Entiendo que bueno, hablo por mí, hablo también desde la experiencia, y porque no soy un especialista en metodología, ni mucho menos, solamente por ahí de la experiencia, algunas cosas que fui aprendiendo con los equipos de trabajo.
Bueno, bueno, esto me pareció importante como resaltar, no porque sea redundante, sino porque es importante esto, ¿no? Que son becas de investigación de la UNE y que tienen un reglamento y una resolución que regula el funcionamiento de la beca, de las becas y el concurso para acceder a ellas. Esto es importante porque cualquier concurso de beca a los que uno puede acceder tiene que ver mucho con la institución a la que está ofreciendo la beca. Tiene que ver con digamos, quién está financiando esa beca. Y a veces es importante tenerlo en cuenta para saber, por ejemplo, dónde consultar el reglamento, dónde consultar las resoluciones pertinentes, a quién consultar como personas. Digo esto porque a veces puede parecer obvio, pero es importante tenerlo en cuenta al momento de concursar. En esta parte de la charla, entonces vamos a hablar un poco de lo que son los requisitos en relación al plan de trabajo. El plan de trabajo está entendida como una propuesta que describe al problema de investigación y la manera que pretendemos el logro de los objetivos. Propuesta porque es por ahí una palabra que incluye lo que técnicamente conocemos como proyecto de investigación. Yo trato de evitar por ahí la palabra proyecto y usar algún sinónimo para no confundir con los proyectos de investigación en el sentido de equipo de trabajo, que también es uno de los requisitos, incluirnos en uno de ellos. Entonces, bueno, me gusta decir propuesta o plan de trabajo, que describa el problema, porque tiene que haber una descripción, una delimitación, un señalamiento concreto de cuál es el problema o la situación que como postulante, como becario o como investigador en formación, uno pretende avanzar sobre ese tema, ¿no? Y la manera en que se pretende, manera desde ya, porque en todo plan de trabajo que se presente para un concurso de becas debe estar bien claro, por lo menos claro, ni siquiera tiene que ser ni complejo ni muy difícil, pero tiene que quedar en claro cuál es el camino en el sentido de la metodología, ¿no?, que vamos a ocupar para obtener datos y sacar algunas conclusiones que generen nuevos conocimientos. Y por supuesto el logro de objetivos. Este plan de trabajo, según como yo lo entiendo, está atravesado por dos cuestiones que me parecen también comunes a cualquier concurso de becas, que tiene que ver con la temporalidad y los recursos. La temporalidad porque el plan de trabajo tiene que tener una proyección en un tiempo determinado, que dependiendo la categoría de beca que sea, es de 12, 36 y 24 meses, que son las tres categorías que Martín les explicó, que en este momento están disponibles para acceder, ¿no?, mediante el concurso. Y por supuesto con respecto a los recursos, porque un plan también tiene que reflejar la posibilidad, la factibilidad también se dice, de realizar. Y esto no solamente tiene que ver con que sea una buena idea y que cierre la idea, sino con que también desde la formación que tenemos, desde el tipo de beca al que estamos queriendo postular y también desde lo que podamos acreditar en el formulario, podamos decir, bueno, yo este plan yo lo puedo realizar. Y también por eso es que tiene tanto peso en el concurso el director o directora, en cuanto a la pertinencia del tema, ¿sí?, y en cuanto a su experiencia en investigación. Y por supuesto las herramientas disponibles, herramientas en un sentido amplio, no solamente herramientas materiales, de recursos físicos que tal vez uno necesite para hacer una investigación del tipo que sea, sino también los conocimientos en investigación. Conocimientos y alcances. Yo, por ejemplo, como un becario individual, podría, pero tal vez no sería recomendable que yo proponga realizar una encuesta nacional, por ejemplo, porque no lo podría hacer. No tengo los recursos, no tengo la capacidad en ningún sentido para hacerlo.
Tal vez si el proyecto en el que yo estoy trabajando como becario me permitiese tener esa propuesta, bueno, será una propuesta del proyecto y mi plan de trabajo se acomodará a eso. Pero siempre es tener en cuenta cuáles son los recursos en el sentido amplio con los que contamos. Les pido si alguien tiene algún tipo de pregunta que lo pueden ir haciendo sobre cada una de las partes que vamos a ir viendo ahora. Son varios puntos, como dijo Martín, la idea de esta charla en este momento es un poco invitarlos a indagar también sobre cómo estas partes se pueden acomodar a la idea que cada uno, cada una vaya teniendo, a sus intereses, y por supuesto, si alguno ya está en contacto con algún director o directora, invitarlos a ir concretando ya esto en la propuesta de cada uno. Son varios puntos, vamos a ir conversando sobre ellos. El título de la propuesta, en el reglamento van a ver que dice título del proyecto de investigación, y ahí está lo que yo les decía de, por ahí un poco la confusión o la falta de sinónimos que puede generar esto, y entonces mantenemos nuestro lenguaje adquirido en esta charla y vamos a decir que es propuesta, pero tiene que ver con el título de nuestra propia particular investigación. Señala, esto también tiene que ver con estilo, ¿no? Acá te pido Martín, Diego, Agustín, doctora Gabriela, si quieren comentar también, porque esto hay muchas cosas que tienen que ver con el estilo, con criterios de cómo deben o cómo no deben estar formuladas algunas partes que son discutidas, ¿no? Por ahí un poco esto es lo que yo les puedo compartir desde mi experiencia y desde lo que yo conozco. El título de la propuesta señala el objeto de estudio y los aspectos que me interesan de ese objeto. No solamente el objeto. ¿Por qué yo digo esto de no el tema? Porque, a ver, si a mí me interesa hablar de alguna cuestión de género, por ejemplo, sería muy amplio y yo no recomendaría que el título del trabajo de la propuesta sea cuestiones de género en Argentina, por ejemplo. A mí eso me parecería que estamos hablando de un tema, pero no estamos hablando de los aspectos de ese tema que a mí me interesan. Por eso es que, como recomendación, pongo la cuestión de los aspectos. Y no el tema, por eso le di el ejemplo de la cuestión de género, y en algunos casos se recomienda no adelantar metodología. ¿Pueden ver títulos de investigaciones que lo hacen? Sí, pero es un poco la recomendación que hoy yo les doy acá. No sé si los profesores que están presentes quieren aportar sobre eso. Entiendo que la cuestión de la metodología debe estar en la parte pertinente. Y acá un ejemplo de un título que a mí me pareció un poco bastante bien hecho, que tiene que ver también con el tema que les dije, ¿no? El rol de la mujer en la política, paridad de género y agenda de género. Ahí tenemos el tema y los aspectos del tema que le interesan a la investigadora. Representación sustantiva de género, y ahí ya empieza un poco a hablar en concreto sobre cuál va a ser la construcción de ese tema, ¿no? Este es un título de una becaria doctoral de CONICET, aprobada el año pasado. Origen y fundamentos de la investigación, ese es el segundo punto. Algo yo, Benjamín. Yo diría que, claro, eso que estás diciendo es sumamente importante del límite en el título. El título es algo que uno hace al final, eso también es para decirlo, una vez que tiene ya hecha toda la propuesta de investigación. Es importante eso que dijo Benjamín de la propuesta, pero después al final vamos a decir algo de eso, pero respecto del título, el título es algo que uno hace al final, cuando ya tiene determinado el objeto, exactamente es eso. Donde hay distintos tipos de títulos y de técnicas para hacer títulos, pero lo que uno podría decir es ver, bueno, cuáles son aquellos aspectos de nuestra propuesta que son los más importantes. Esos tienen que estar en el título. Como por ejemplo, si vamos a tener una determinación temporal, puede ir en el título. Si vamos a tener una determinación espacial, puede ir en el título. Decimos puede porque hay muchas formas de hacer esto, ¿no? Pero algo importante creo que a tener en cuenta, una cosa es una propuesta de investigación y otra cosa es un trabajo como ponencia, un título de un libro, de un capítulo. Esas son otras cosas, son cosas más específicas en concreto que los investigadores realizan para otra finalidad, que no es una evaluación, que no es un concurso.
¿eh? Por eso, para esto piensen en eso, que es un concurso donde va a ser evaluado. O sea, la persona que lee el título va a ser lo primero que va a leer. Y tiene que entender sobre qué va a ir su propuesta. Eso nomás. Gracias, Martín. Bien, avanzando entonces en el segundo punto, nos vamos a detener en algunos que son por ahí un poco más complejos o discutibles. Hay otros puntos que son bastante más simples. Origen y fundamentos de la investigación. En resumidas cuentas, que eso es lo que por ahí empecé por el título, situación problemática de la realidad. Entendida entonces como esto, ¿no? Como la descripción de una situación que se encuentra disponible o que observamos o que detectamos, pero que está en el plano de la realidad, está en el plano de lo que observamos como cotidiano, como que tenemos algún tipo de cercanía, o simplemente llamó nuestra atención por algún trabajo que hicimos, algún aspecto de nuestras vidas que nos hayamos encontrado. Entonces, esta parte del plan habla por ahí, como dice la pregunta, ¿en qué contexto se da el problema? También sobre qué se dice sobre el problema, no por ahí ya desde lo estrictamente académico, que eso está en el punto siguiente, sino justamente desde lo material, ¿no? Desde otras fuentes de información. Por ahí, Martín, si querés hacer un comentario en este punto, o Diego o Gabriela, pero sí tienen que ver con eso, ¿no? Con la descripción de un problema en el plano de, bueno, está pasando esto y se está diciendo esto con respecto al tema. Sí, claro, acá van a hablar del objeto de investigación, que está muy bien dicho problema, porque tiene que ser un problema, pero bueno, no voy a decir eso. Pero sí, todas las voces, los medios de comunicación a veces sirven mucho, pero un dato importante a tener en cuenta, ya que hay muchas personas conectadas, es que la investigación en sí puede ser teórica, puede ser, no necesariamente es fáctica. Eso va a depender de lo que quieran estudiar y de la evolución del tema y objeto que vayan a estudiar. Por ejemplo, hay temas que son teóricos. Bueno, ¿y ahí qué van a hacer con origen y fundamento? Bueno, ¿cómo se fue elaborando la teoría? Van a tener que poner. Y después el próximo tema es muy similar. Pero bueno, por eso está muy bien que acá en la presentación se hable del problema de la realidad como una posibilidad de la propuesta, ¿sí? También puede ser teórico. Eso nomás me quería decir. Gracias. Martín, el siguiente punto es un poco, no sé, si por ahí uno no lo piensa mucho puede generar una confusión, pero acá sí tiene que ver con por ahí lo que están diciendo los autores sobre el tema, sobre cómo se está discutiendo el tema, el diálogo de los autores. Acá es donde yo realizo la selección y el recorte, ¿no? de autores y el enfoque también sobre el que quiero posicionarme, porque nunca está de más decir que cuando hacemos investigación científica formal, de alguna manera nos paramos en los hombros de las personas y de los autores y de los que produjeron algún tipo de conocimiento, y desde ahí planteamos un nuevo problema, o nos planteamos una pregunta, pero siempre conociendo lo que hasta este momento se habló sobre el tema, o por lo menos en los aspectos que a mí me interesan. ¿Por qué es importante? Si yo planteo una situación y lo propongo como una investigación, pero desconozco, por ejemplo, que tal vez autores de mucho prestigio o algunas universidades o centros de investigación ya de alguna manera están avanzando sobre este tema, y yo lo desconocí porque tal vez erré en no hacer una buena revisión bibliográfica, una buena googleada. Entonces, en ese caso, a mí me resta puntaje y debilita mi presentación el hecho de que yo por lo menos no señale que existe eso en este momento. Y además, porque el problema de investigación tiene que ver con una carencia del conocimiento científico que ya se encuentra disponible para dar respuesta a este problema que hicimos la descripción en el punto anterior, que tiene que ver con lo material y con la realidad, o incluso desde lo teórico, pero que justamente
no encuentre una respuesta, ¿no? en el conocimiento que ya tenemos disponible y legitimado por la comunidad científica. Si nosotros detectamos esa carencia o nos hacemos una pregunta a la que no le encontramos una respuesta fácilmente desde la investigación o desde la ciencia, entonces ahí sí estamos en presencia de un problema científico, como se dice, ¿no? Entonces, ¿qué dicen los autores del tema? ¿Qué autores abordan los aspectos del tema? ¿Y de qué manera? En este punto tenemos que delimitar al tema y construir el problema. ¿Qué quiere decir esto? Esto es lo que les dije hace un ratito, ¿no? Bordear de alguna manera el problema y decir, bueno, esto no está alcanzando. Entonces el resumen por ahí teórico, el titular es problema en el conocimiento científico disponible. Por ahí ayer charlando con Martín decíamos, el punto anterior tiene que ver con un problema en el plano material, un problema en el sentido material, y en este punto estamos encontrando el problema en el sentido más científico, ¿no? Esto puedo decirles que sé que puede resultar un poco, no sé, difícil, complicado, pero esto confío en que no solamente se trata de traducir la idea que tenemos a un lenguaje por ahí más científico y hacer una revisión bibliográfica del tema, también lo pueden trabajar con sus directores en este tiempo, así que les pido que no se asusten con esta parte, que por ahí suele ser un poco más compleja. Acá Sí, viene algo importante, Benjamín, en el punto anterior, por favor, ¿ve? Esto de los antecedentes, un dato que les puede servir a la hora de la búsqueda, ¿no? Es cierto, pero hay temas y temas. Hay que entender, ese tema, nosotros estamos en el área de las ciencias del derecho, las ciencias jurídicas, y esta área del conocimiento es un área del conocimiento de las ciencias sociales, ¿verdad? Es decir, que puede pasar de que nuestro tema de investigación haya sido ya abordado, o por lo menos es o está siendo abordado por otras áreas del conocimiento de las ciencias sociales, o también de otras ciencias, ¿sí? Puede suceder eso. Entonces, algo para tener presente que puede servir en la postulación y que puede llamar la atención y que puede resultar interesante es incorporar tanto a lo fáctico como a los antecedentes en otras áreas científicas de lo que se sabe sobre el tema. Puede servir. Hay temas jurídicos que están muy abordados, que tienen una larga tradición histórica, que todavía capaz no hay una respuesta evidente o aparente. Bueno, tal vez esos temas como la naturaleza jurídica de algo no encontremos en otras ciencias, tal vez en forma rápida, un conocimiento científico. Pero puede ser algo importante para la propuesta incorporar tal vez de otras ciencias como de la historia, como de la sociología, de las ciencias políticas, antecedentes tanto de investigación como fácticos, pensarlo desde otro ámbito. Puede servir para aportar a nuestra ciencia jurídica. Eso nomás, para agregar, tenía. Dale, gracias, Martín. Bueno, 3 objetivos generales y particulares. Se recomienda por, como les dije previamente, ¿no? La cuestión de la temporalidad, la cuestión de los recursos, plantear un general o 2 generales en el caso de investigaciones más largas, tal vez en una investigación de iniciación que dura 3 años se puede pensar en 2 generales. También, por supuesto, tiene que ver con el problema que nosotros estamos planteando, con nuestras intenciones y motivaciones como investigadores. Y por cada general se recomienda de 3 a 5 particulares, ¿sí? Que pensando los particulares siempre como el camino para alcanzar el general. Si en el cumplimiento de los particulares alcanzamos el general, entonces tiene coherencia y cierra, digamos. Es el compromiso, ¿no? Por eso también es importante pensarlo en clave concurso, en clave proyecto, y que debe convencer de alguna manera. Es un compromiso también, que busca avanzar en el conocimiento sobre el problema. Se piensan de acuerdo a los aspectos del tema y a la posibilidad de conseguir los datos. Esto que le decía, ¿no? Por ejemplo, los particulares pueden ser aquellos aspectos del tema, que uno puede ir como por partes, ¿no? Y avanzar sobre un punto primero, sobre un punto, y ahí pueden estar los objetivos. Y en cuanto a la posibilidad de conseguir los datos, siempre pensar objetivos que tengan que ver con las técnicas o con
o con el tipo de información que queremos obtener, y ahora le vamos a contar también que la metodología, o sea, es decir, las técnicas y actividades que se proponen, tienen que tener una relación directa con los objetivos. Si uno lo va pensando de manera estructural y no como partes aisladas, o sea, incluso eso es un poco más fácil, porque uno puede pensar entonces, si yo tengo este objetivo, más o menos cómo consigo cumplir este objetivo a partir de esta técnica, que ahora vamos a ver un poco sobre eso. Y fundamental que se escriban en un verbo en infinitivo. Acá les muestro unos ejemplos sobre verbos que se pueden utilizar en investigaciones cualitativas, que generalmente son las investigaciones que hacemos en ciencias sociales, que están y cuantitativas y cualitativas, y que están referidas al tipo de estudio, ¿no? En el caso de estudios exploratorios, porque tal vez no hay mucho conocimiento sobre el tema, yo empiezo a hacer una revisión y noto que no hay discusiones teóricas sobre el tema, bueno, puedo apostar a un estudio exploratorio y ahí tengo algunos verbos. En el caso de lo descriptivo también, ¿sí? En el caso de explicativo también, esto tiene que ver también con la hipótesis y por supuesto con los objetivos que tenemos. En el caso de investigaciones cualitativas también tenemos algunos. De los ejemplos que están ahí, no sé si Martín me acompaña en esto, yo recomendaría, por ejemplo, el último que dice indagar, me parece que podríamos dejarlo de lado, es una recomendación mía porque entiendo yo que una investigación es una indagación, entonces es un poco redundante decir indagar, porque estamos indagando, es como decir investigar, no, es lo que estamos haciendo. Entonces yo no utilizaría personalmente el verbo indagar. Si quieren también le podemos pasar este cuadrito y así también pueden manejar algunos ejemplos. En el caso de la hipótesis, decimos que es una respuesta tentativa, una respuesta ¿a qué? A una pregunta, ¿no? Una pregunta que puede estar explícita o no en el plan de trabajo, en la construcción teórica y fáctica de ese tema, de ese problema que nos interesa indagar. Es una respuesta entonces, y siempre redactada en forma afirmativa. Y bueno, refiere a los aspectos del problema, que ahí sí podemos ya empezar a ver por ahí en términos un poco más técnicos, y ahí hablamos de las variables, y los pone en juego, ¿sí? Estos son puntos que nosotros los introducimos así, pero que apostamos a que van a trabajar con sus directores y directoras. Eso lo vamos a decir bastante. En la parte, bueno, de lo que es el diseño metodológico, podemos hablar de métodos según el tipo de datos, y ahí tenemos investigaciones cualitativas, cuantitativas o mixtas. Normalmente lo que hacemos en ciencias sociales, lo que normalmente se hace, aunque no es absoluto, son investigaciones cualitativas. Esto es importante para pensar también en las técnicas, ¿sí? Porque si planteamos unas investigaciones que son del tipo cualitativo, no tendría coherencia que después, por ejemplo, propongamos hacer técnicas de encuesta, por ejemplo, que es una técnica del tipo cuantitativo. Así se puede combinar, por supuesto. Y el método según los objetivos, y acá de vuelta volvemos un poco a estas tres categorías. Las técnicas, acá para dar un ejemplo nada más, como para ir generando como un hilo. Entre lo cualitativo tenemos la entrevista, la observación, la revisión documental o bibliográfica, y el fichaje es una técnica bastante común, digamos, en este tipo de investigaciones. Todas son técnicas que se pueden fácilmente aprender. Y lo más importante es entender que a veces nosotros no hablamos el lenguaje, o no comenzamos por hablar el lenguaje de la investigación, de la metodología, pero a veces tenemos una idea de qué queremos hacer. Bueno, quiero ir a mirar esto, quiero ir a leer sobre esto, me gustaría comparar tal cosa. Bueno, y a veces esas ideas que son de investigación, tal vez merecen nada más que una traducción a este lenguaje, que es el lenguaje, ¿no?, de la investigación científica, pero a veces uno cuando piensa una idea ya tiene más o menos un camino por donde quiere ir, pero tal vez piensa que no es científico, y puede serlo, es cuestión de encontrar nada más el diseño en este sentido. Y las actividades son
¿cuáles son los pasos? ¿No? ¿Qué es lo necesario para que podamos llevar adelante las técnicas? Por ejemplo, si queremos hacer entrevistas, una actividad que tenemos que hacer, por supuesto, es la confección de la entrevista. Hacer el pliego de preguntas, ordenar esas ideas. Si, por ejemplo, planteamos una encuesta, aunque sea con una muestra chica de 50, 100 personas, también tenemos que hacer el diseño de la encuesta. Si planteamos una técnica como la revisión bibliográfica, entiendo yo que la actividad debería ser el ordenamiento de la bibliografía a la que vamos a acceder, el sistema, tal vez la plataforma, ¿no? Ahora que hay muchas bibliotecas digitales, también tiene que ver con eso, ¿no? Es como una cosa de desagregar tal vez lo que tenemos que ir haciendo. Las fuentes de datos es la respuesta a esta pregunta, ¿no? ¿Dónde encuentro los datos? Y se dice técnicamente los materiales. Documentos, bibliografía, instituciones, informes oficiales. La bibliografía, por supuesto. Lo que le decimos acá como recomendación, ya que entendemos que es bastante, digamos, fácil entender esta parte, pero sí es importante que en la bibliografía del plan de trabajo referenciemos, o sea, que escribamos la utilizada efectivamente en el plan de trabajo, la que se referenció o se citó oportunamente. Descripción de las actividades para alcanzar los objetivos. Bueno, esta parte tiene que ver con un poco el punto anterior de las actividades, pero que lo hacemos un poco más, digamos, un poco más relatado, ¿no? ¿Qué vamos a hacer primero? Vamos a ir por acá, vamos a realizar esto. Contar brevemente y relatar cuáles van a ser las cosas que queremos hacer desde la propuesta, desde el proyecto. No ya como una lista de cosas, sino como una cosa coherente, de decir, bueno, yo propongo que mi trabajo de investigación va a llevar este camino. También eso tiene que ver con las dificultades que desde ya se puedan llegar a observar, con las complejidades que tiene el tratamiento de ciertos temas. Por eso pongo cuál es el camino, lo primero, lo segundo, lo tercero, porque tiene que ver con esto, ¿no? Con muchas veces avanzar sobre ciertas actividades requiere avanzar sobre lo anterior previamente. Entonces está bien que uno pueda tener un espacio de describir lo que quiere hacer, para también expresar en este punto la factibilidad, también expresar en este punto lo que hablábamos también de la cuestión de los recursos y de lo que podemos hacer efectivamente. Cronograma tentativo de actividades, de nuevo la cuestión de la temporalidad, ¿no? Acá vemos, según el tipo de beca, se proyecta en el tiempo, y la distribución de las actividades lo hacemos, digamos, a criterio de cada postulante en relación con su director o directora, y se puede hacer en semanas, meses, en trimestres. Por ejemplo, la beca es la de 36 meses, que es de iniciación. Entendemos que se puede hacer una distribución un poco más holgada digamos, no hacerlo en semanas, pero sí se puede pensar en meses en la beca de pregrado, por ejemplo. Y como ejemplo, les traje el cronograma que en su momento armamos con Diego, que está presente justamente acá, para la beca que yo postulé, la primera beca que yo postulé, que fue la de pregrado, de Ciencias Técnicas, también. Y acá vemos cómo se puede distribuir actividades y meses. Es bastante simple, es cuestión de enunciar, digamos, las cosas que tenemos en mente. Sí podemos prestar atención que entre las actividades está, por ejemplo, las cuestiones de cumplimiento de las obligaciones como becario, ¿no? Que habla de la presentación del informe de avance, por ejemplo. En el caso de una beca de pregrado, se presenta a los 6 meses. Y eso también se incluye en las actividades. También se debería incluir en las actividades la presentación en alguna comunicación científica, las jornadas de comunicaciones científicas que son organizadas por la UNE, que bueno, este año no se hizo, por las cuestiones de público conocimiento, pero que normalmente se hace, también forma parte de las obligaciones como becario, como becaria, y la redacción final del informe. Eso se va de alguna manera como generando etapas entre las actividades que tenemos. Recursos disponibles. Por ejemplo, las cuestiones tecnológicas, tener computadora, tener teléfono, tener acceso a determinadas bibliotecas disponibles, ¿no? Que ya están en esta cuestión de las políticas de acceso abierto. Por suerte hoy tenemos
muchísimos bancos digamos, de archivos donde podemos acceder a trabajos científicos, tesis. Hay repositorios, está el repositorio de la UNE, que alberga muchísimas cuestiones. Lugar de trabajo, bueno, ya es una cuestión importante, pero que es una cuestión administrativa también. Se detalla en el plan de trabajo el lugar de trabajo, que sería la Facultad de Derecho, y en particular, y esto es algo que sí tienen que hablarlo con su director o directora, y con el proyecto, ¿no? Tienen que ver en qué departamento o área se inserta el plan de trabajo. Es un detalle, ¿no? Es una pregunta bastante simple, pero que a veces eso puede llevar su tiempo. Y por supuesto, una vez que terminamos con toda la carga, así como adelantamos hoy, tenemos que pensar en que se deben conseguir las firmas del decano y de la secretaria de ciencia. Aparte, por supuesto, de las firmas del director de beca y del director del proyecto. Otro punto son los probables impactos de la investigación. Esto siempre es una descripción y es tentativo, es una cuestión posible, no hay exactitud en nada que puedan escribir acá, pero sí tiene mucho que ver con algo que se está valorando mucho en concursos de becas en general, que son los usos que la comunidad en general y el sector privado también, en cuanto a empresas, pueden hacer uso de los conocimientos que nosotros generamos. En extensión, estamos hablando de uno de los aspectos de nuestra universidad y de la universidad pública, ¿no? Que tiene que ver con el trabajo y con la comunidad y con grupos vulnerados, por ejemplo. Pero cuando hablamos de transferencia, sí estamos hablando de un servicio que, por ejemplo, nuestra investigación puede servir a alguna empresa o alguna institución. Entonces, si consideramos que nuestra investigación puede, digamos, proponer algún tipo de conocimiento que sea útil en este sentido, tiene que ir ahí. Y de hecho, es un punto que debe estar escrito, ¿no? Cronograma tentativo de actividad. Incluso también el trabajo científico mismo, ¿no? La producción de conocimiento en cátedras también es una de las tareas que digamos, la utilidad de nuestra investigación puede ser utilizado por las mismas cátedras de nuestra facultad. O sea, hay que tal vez pensar en qué utilidades va a tener, ¿no? La investigación, que me imagino que, por supuesto, uno investiga para eso, ¿no? Para generar conocimiento útil. Cronograma tentativo de actividades. Eso, bueno, ya lo vimos. Presupuesto y fuentes de financiamiento del proyecto. Y acá es donde, bueno, la inserción a un proyecto que ya está acreditado, que ya tiene su financiamiento, está, digamos, implícita esa parte, y también, por supuesto, la cuestión del estipendio de la beca, ¿no? En el caso de una beca de iniciación, por ejemplo, el estipendio está calculado justamente por la dedicación exclusiva que tiene, como una beca que pretende el trabajo en investigación y docencia de manera exclusiva, y que es un monto que por lo menos tiene la intención de costear una investigación y también costear un estudio de maestría o de doctorado. En el caso de la beca de pregrado, tiene tal vez una finalidad más de incentivo, ¿no? Porque es una dedicación simple y, por supuesto, la persona es un estudiante, entonces tiene que ver con un incentivo, en cambio, un incentivo a la vocación científica. En cambio, las becas de posgrado sí es un ingreso que debe cubrir de alguna manera, por lo menos gran parte de los gastos del becario o la becaria. Bueno, acá algunas aclaraciones, que algunas ya las adelantó Martín, pero no está de más hacerlos, que tienen que ver con documentación probatoria. En PDF les va a pedir acerca de cualquier formación, actividad, taller que declaremos en la carga del SAP, como, bueno, asistí a tales congresos como asistente, participé en tales talleres, como formación mía, tengo tal curso aprobado. Bueno, todas esas cuestiones. Idioma es muy importante, si lo tienen. Idioma no es necesario que esté finalizado, puede ser una constancia de alumno regular. Lo importante por ahí, como hoy no avanzamos mucho sobre la cuestión del SAP, saber que cualquier formación, incluso la artística, es muy importante, ¿sí? Entonces, es cuestión de que uno
haga un agrupamiento, o sea, junte todo lo que tiene en antecedentes, en información, en enriquecer mi perfil y poder cargarlo en el SAP. Si tienen dudas dónde cargarlo, nos lo preguntan, nos hagan una captura de pantalla, nosotros lo vamos a asistir. Pero lo importante es que en el SAP carguen todo. La otra parte muy importante es que lo que se declara en el SAP tiene que tener su respaldo en PDF. Que como les digo, no es necesario que sea un certificado de que finalizaste una maestría, un curso de posgrado, puede ser incluso un certificado de alumno regular en idioma, por ejemplo. Analítico y la cuestión del promedio histórico se pide a este correo, alumnado@dsh.une.edu.ar, aclarando en el asunto y en el texto que es para un trámite que tiene plazo, muy importante, que es para una convocatoria. La inscripción es en esta página, que también pueden acceder desde la página de la UNE, en la parte donde está escrito el concurso, o bien nos lo piden a nosotros o lo copian ahora. Bueno, acá la cuestión, acá como para ordenar, porque sé que es mucha información la que hablamos hoy, la que habló Martín, la que hablé yo, entonces un poco para hacer un pequeño ABC de pasos que tenemos que seguir, pensar el tema y el problema. Eso nos va a ayudar a nosotros como secretaría y a ustedes como postulantes a definir cuanto antes un director o directora y el proyecto de investigación al que se pueden insertar. Que eso está directamente relacionado y determinado por el problema, o sea, por el tema de investigación que a ustedes les interesa. Por eso es importante primero definir el tema y el problema. Una vez que ustedes puedan decir, bueno, yo quiero investigar sobre esto, bueno, nosotros podemos ayudarles si es que ustedes no tienen el contacto con director o directora para la beca y del proyecto, que puede ser la misma persona, pero no es necesario. El siguiente paso, y desde ya también, es la carga de los datos en SAP, que es la parte administrativa de todo esto, pero que lleva mucho tiempo. Es la parte más simple, pero es la que lleva mucho tiempo. Por eso es que también desde ya los invitamos, si es que no lo tienen, a hacerse el usuario y a ir cargando los datos, por lo menos personales y algunos académicos. Un tip con respecto a la carga en el SAP, que les puede servir, pero que tienen que prestar mucha atención, es que como no les permite avanzar si ustedes no cargan, por ejemplo, la documentación probatoria en una parte donde ustedes declaran algo, un tip sería que carguen un archivo PDF de otra cosa que tengan para que les permita avanzar en la carga del formulario. Anótense en algún lado, anótense en todos lados que ustedes hicieron esto. Cosa de que después, por supuesto, cuando tengan disponible ya el certificado o la documentación respaldatoria de esta parte, que tal vez no lo tenían en ese momento, lo puedan volver a cargar y volver a corregir. ¿Pero por qué les digo esto? Para que puedan avanzar en la carga y puedan cargar cosas que tal vez son más simples y ya las pueden ir respondiendo. Pero el tema del SAP es que no permite avanzar si es que necesita una documentación respaldatoria, pero siempre prestando atención en este detalle. Bueno, una vez que avanzamos con la carga de los datos, podemos, y también en el simultáneo, ir trabajando el plan de trabajo, que un poco es lo que hablamos acá, pero es lo que tienen que trabajar hasta, digo yo, unos días antes de que termine, hasta un par de días antes de que termine el plazo, porque tienen que cargar el plan de trabajo para poder cerrar la postulación, para poder cerrar el SAP, y ahí les va a emitir este PDF que tienen que firmar tanto el decano como la doctora Bianchetti como secretaria de investigación y por supuesto su director de beca y director de proyecto. Son 4 firmas, pero todo eso se puede hacer una vez que se cierra la carga de los datos en SAP. Por eso es importante tener en mente cuáles son las cosas pendientes y organizar el tiempo. Pero les prometo que vale la pena. Entonces, bueno, como les dije, atención, tema de las firmas, del director, de las 2 cosas, del de beca y del proyecto, y el aval de la Facultad de Derecho. Ese es el mail nuestro como secretaría para atender este tema, becas, investigación, dshune@gmail.com. Así que bueno, si quieren hacer algunas preguntas, comentarios, dudas que puedan tener desde ya, estamos a disposición.
Yo diría que algo que me gustaría decir para tener presente es que, casi como también usó la palabra propuesta, es muy importante tener en cuenta eso, porque uno está haciendo justamente eso, escribiendo una propuesta de un tema o problema de investigación, como lo dijo él. Entonces, cuando uno escribe esto, todos los puntos que escribe, tiene que ponerlo algo que es obvio que es a futuro, está haciendo una propuesta a lo que va a pasar después. Y otra cosa que tienen que tener en cuenta es que deberían, si pueden, ir articulando todo el tiempo el tema. ¿Sí? ¿Qué me refiero? Dejen ver que primero que hay una duda sobre algo y que cómo ustedes van a, de alguna manera, llevar adelante esa duda, van a poder decir cuál es la respuesta a esa duda. Esa es la idea de esto. Algo que también me gustaría solamente decir es que respecto de la parte metodológica, sobre todo, cuando Benjamín habló de los métodos de la descripción, descriptivo, exploratorio, esos puntos son ejemplos, ¿sí? Y que uno no quita al otro en cuanto a los objetivos, la relación del método al objetivo. Uno no quita al otro, puede tener momentos la investigación sobre eso, para decirle datos de color nomás. También técnicas, por ejemplo, las jurídicas, los métodos jurídicos, la interpretación jurídica, el análisis de datos, análisis de discurso, hay muchísimas técnicas cualitativas. Eso trabajenlo con el director y depende específicamente del tema que ustedes quieran abordar, la forma en cómo quieren abordar. Pero bueno, eso van a tener que ir viéndolo y enriqueciéndose. Respecto de la bibliografía, principalmente el punto más fuerte de la bibliografía que van a citar acá va a estar en el tema 2 del plan. Pero eso no quita que en todo el proyecto tengan que estar citados. ¿Sí? Yo hago esta aclaración porque tal vez los profesionales del derecho en la carrera de formación no estamos muy acostumbrados a la cita bibliográfica, es una carencia nuestra en la carrera, y sin embargo acá es importante citar todo lo que tenga su cita, citar. Por ejemplo, si nosotros vamos a utilizar como método, les recomiendo, si van a seguir la corriente metodológica de la teoría trialista, por ejemplo, sé que muchos proyectos de investigación de PI siguen esa línea, bueno, cuando hablen de método no pueden no dejar de citar al autor de esa teoría metodológica, que es Olmich, entonces tienen que ponerla. Y si hay alguien más actual que existe, que habla de esa teoría, también cítenlo, y la referencia bibliográfica, perdón, estoy señalando mi pantalla como así, y digan bibliografía ahí, donde está mostrando también. Cosas a tener en cuenta a la hora de hacer el plan, que no tiene nada de teórico esto, pero estrategias de plan. Si tienen alguna pregunta, este sería el momento. Igual nos encontramos a disposición. Recuerden, se lo vamos a repetir, Bueno, muchas gracias. Doctor Gamarra, doctor Chalup, excelente la exposición. Yo tengo una consulta. Si el cronotativo de actividades sí o sí tiene que ser en formato cuadro, esa es una de las consultas, y si la documentación probatoria solamente es para él o la postulante, o también director, directora tienen que acreditar los currículos. Te pide el CBR. CBR, ok. Claro, aparte también porque como se asocia el SAP, uno cuando carga el director, carga el DNI del director, entonces lo que hace el sistema es cruzar, digamos, los dos SAP, el usuario del postulante y el usuario del director, y cuando se imprime la postulación, entiendo yo, en ciencia y técnica, ellos tienen los dos perfiles. Por eso es que se asocia el SAP, como similar a lo que hace también CONICET. En el caso de cronograma tentativo, eso no está especificado en el reglamento. Yo, por ejemplo, en esta beca, la primera que postulé, que fue la de pregrado, la hicimos así con Diego. Fue un cuadro. Pero en la beca que postulé en 2018 con relación a la de iniciación, fue más una descripción y ordenado, digamos, uno del otro, pero sí, pero no fue a modo de cuadro, en principio, después lo acomodé un poco mejor. Pero, a ver,
entiendo yo que no está escrito en el reglamento como como un requisito. Tal vez ese estilo es fácil leerlo, pero... Y para colocar el lugar de trabajo en la facultad, ¿el PI tiene que ser sí o sí de la facultad o puede ser un PI de otra facultad? Tiene que ser de la facultad. Ok. Bueno, muchas gracias. ¿Cuál es esa pregunta, Agustín? Se la podés remitir a Recursos Humanos de Ciencia y Técnica. Es muy específica esa pregunta. Sí. Pero Sí. la Por ahí respuesta es lo que te dijo. la conocían y... Es lo que te dijo Benjamín. Vos sabés que es. Pero bueno, sí. Bueno, muchas gracias. Me alegro que hayas estado presente y todos los éxitos para la presentación. Todos los éxitos. Gracias a todos y a todas. ¿Una otra pregunta? A vos. Por ahí también que los chicos tengan presentes, chicos y chicas, que normalmente se estilan a hacer 2 talleres en el contexto de la convocatoria, pero también nos gustaría, si queremos un encuentro más, pensar en qué puntos más o menos habría que reforzar. Entendemos que el plan de trabajo es un tema bastante largo, bastante complejo, por eso es que un poco los puntos que charlamos sobre el plan son más que nada disparadores y para ponernos un poco en contexto, pero hay cuestiones que por ahí se pueden trabajar más en profundidad. Por eso estaría bueno que si tiene algún comentario, consulta, lo vayamos viendo. Y en todo caso, bueno, lo responderemos por mail también, el mail que... Sí, Benja, si no hay preguntas. Lo haríamos en este mail a disposición, no solamente para consultas relacionadas al trámite, sino, bueno, consultas que por ahí tengan que ver con cómo resolver algunas cosas que pueden plantearse como obstáculos, a veces que se ven como muy grandes, pero que con la colaboración de algunas personas se puede lograr, por ejemplo, la cuestión de conseguir el director y el proyecto. Así que algo que yo siempre recomiendo en todos los concursos es que a los que por ahí, ya sea como postulante o como colaborador, como en este caso, yo siempre aconsejo postularse. Si tenemos intenciones de postular, si tenemos intenciones de iniciarnos en investigación, creo que el mejor consejo es hacerlo, porque no solo que cada concurso tiene sus propias realidades y uno nunca sabe, sino que realmente en el proceso mismo, yo lo que aprendí, lo que hoy tal vez les comparto, gran parte de lo que les comparto hoy es a partir de mi experiencia como postulante. Así que también un poco el valor del concurso es ese, ¿no? Si nos interesa la investigación, animarnos a postular. Así que bueno, si no hay ninguna otra pregunta. Sí, Agustín. Bueno. ¿Tenías otra pregunta? Bueno, entonces en ese caso nos quedamos a disposición, tanto por mail como por los medios que encuentren. Vamos a estar acompañando estos días que quedan. Sí les pedimos que el interés se traduzca en actos, porque el tiempo es muy tirano en esto, y bueno, quedamos a disposición. Agradecemos a los profesores presentes, a los directores, a los becarios actualmente de becas y a todos los que asistieron. Muchas gracias, espero que haya servido. Bueno, muchas gracias. Yo quedo a disposición. Sé que hay chicos que están interesados. Como ustedes bien dicen, yo siempre estoy con la remera de nuestra querida Facultad de Derecho y siempre no hay peor gestión que la que no se hace. Todos tenemos la capacidad de poder, con la ayuda de los que tenemos un poco más de experiencia, por años nada más, porque somos más viejos que ustedes, estamos a disposición de que nuestra facultad siempre se engalane con gente que tenga la voluntad, que tenga la intención de aportar siempre a la facultad. Vamos a estar todos. Acá yo ¿qué les voy a decir? Le tengo a Agustín Carlevaro, que para mí es uno de los
referente a nivel nacional que ha representado a nuestra Facultad de Derecho siempre también. Le tengo a Diego Bizarro, que puedo decir de él, te tengo a Martín, a vos, querido Benjamín, que me ayudan todo lo que en todo momento están, así que yo lo que puedo decirle a los futuros becarios, los postulantes, es que van a tener siempre la ayuda incondicional de parte de ustedes, como yo he tenido de ellos, ¿no? Así que bueno, los instamos a que se presenten. No hay ningún, como les digo, no hay peor gestión que la que no se hace. Gracias, doctora. A ustedes. Gracias, doctora. Gracias por la invitación. Diego, ¿querés decir algo? No, solamente, bueno, ya aclaraste del tema del taller, yo no sé si va a haber un segundo taller o va a ser el único, pero bueno, también me pongo a disposición para cualquier cosa de alguna revisión metodológica del plan, lo que tenga que ver con metodología, coherencia con hipótesis, etcétera, no tengo problema. También me pongo a disposición para cualquiera de los interesados, o de ustedes, por supuesto. Genial. Sí, yo creo que vamos a mirar también un poco las consultas que recibimos como para ver, bueno, que si tenemos un siguiente encuentro, más o menos, si existe, que sobre qué vamos a hablar y por supuesto, también vamos a verlo de esa manera. Bueno, está entonces. Muchas gracias a todos y a todas por asistir. Quedamos en contacto y a disposición. Hasta luego.